Vamos a ver la forma de generar precio rentable y competitivo para estructuras metálicas y de madera. Utilizaremos la herramienta informática TimeCost de Suido SS, que mediante la gestión de costos ABC nos calcula el costo estándar de cada producto y el costo total, a través del cual asignaremos una rentabilidad y llegaremos a obtener un precio. La intención de esta conferencia es convertir en una fortaleza la amenaza potencial que tenemos del costeo subjetivo. El costo subjetivo es uno que calculamos con metodologías incorrectas y genera dos riesgos para las compañías. El primero de ellos es que el precio quede muy por encima del costo real y se vuelva un precio incompetente, de manera que se pierdan oportunidades de negocio porque no es aceptado en ferias, ruedas, licitaciones o cotizaciones. El segundo riesgo es cuando fijamos un precio muy cercano al costo real. Entonces nos queda muy bajo de rentabilidad. Y al finalizar el periodo, luego de facturar y vender mucho, vamos a obtener una rentabilidad muy por debajo de la esperada. Vamos a nuestra hoja de costos. Hemos tomado como ejemplo un archivador de unas dimensiones de ancho 37, fondo 48 por alto 70. La estructura para costear ese archivador será calcularle los materiales, a eso le sumaremos la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación y con eso obtendremos el costo estándar de producción. Se le llama costo estándar porque es un costo presupuestado, uno que debemos obtener previo a la fabricación de cualquier unidad de este producto, porque con él es que vamos a tomar la decisión si vamos a invertir nuestro capital en esta fabricación. A ese costo estándar le vamos a sumar la mano de obra indirecta y los gastos. Esos no son parte del costo, pero nos sirven para determinar el costo total sobre el cual vamos a asignar una rentabilidad para obtener el precio. El primer elemento del costo son los materiales. Vamos a hacer una lista de todas esas materias primas, insumos y servicios que vamos a utilizar en la fabricación de este archivador. A cada material le vamos a asociar su proveedor, porque cada proveedor nos vende a un precio distinto. Si tenemos varios proveedores, utilizamos el proveedor que nos venda más costoso para no sacrificar la rentabilidad de la compañía. La unidad en la que consumimos puede diferir de la unidad en la que el proveedor me vende. Entonces tendremos que tener en cuenta el factor de conversión entre esas unidades para determinar este costo. La cantidad que vamos a consumir la multiplicamos por el costo al que me vende mi proveedor y obtenemos el costo de mi materia prima. Sumamos todas las materias primas y totalizamos. En el caso de las estructuras metálicas, pues existe la particularidad que en la lista de materiales también aparecen subpartes, es decir, otros productos que son fabricados en la misma empresa y que tienen su propia hoja de costos. Por ejemplo, este zurrón tiene su propia hoja de costos con todos sus componentes y todos los elementos del costo. Y los que están en rojito, pues son otros componentes. Estos forman parte del zurrón, la esquinera, el cuerpo, el amarre, el refuerzo, y cada uno tiene su hoja de costos. Por ejemplo, esta esquinera también tiene su propia hoja de costos. En la hoja de costos de esta esquinera se determinó que cada una vale a 3.411. Entonces, ese costo estándar debemos llevarlo a la hoja de costos del zurrón. Y a su vez, el costo del zurrón, que es 80.099, debemos llevarlo a la hoja de costos del archivador. Entonces, esto es lo que llamamos una estructura de costos en cascada o de costos multinivel y puede darse a cualquier nivel. Aquí estamos haciendo el ejemplo con 3 niveles de costeo. El siguiente componente del costo es la mano de obra directa y se calcula exclusivamente para los centros de costo que intervienen en la fabricación del producto.
Para cada uno de esos centros vamos a hacer un presupuesto de nómina. En este caso, el presupuesto de pintura es de 6 empleados a los que le pusimos ahí un sueldo. Y importantísimo tener en cuenta toda la carga prestacional de primas, cesantías, intereses, fondo de pensiones, salud, etcétera. Y obtenemos este presupuesto que lo llevamos a la hoja de costos y dividimos entre la capacidad de producción que debemos tener en cuenta, que aquí estamos estimando la capacidad de producción total de la compañía y hay un video donde explicamos cómo calcular la capacidad de producción, pero para el caso particular de la mano de obra directa de este centro tenemos que hacer el cálculo de la capacidad de producción inherente a este centro. Entonces, dividiendo ese presupuesto en esa capacidad de producción, obtenemos el costo del minuto y multiplicamos por el número de minutos en que pintura interviene en la fabricación del producto. Esos minutos los sacamos de una lista de operaciones, una lista de actividades en las que cada una de las actividades tiene unos tiempos estimados que pueden ser dados por la experiencia de los expertos o bien sea por tomas de tiempo que se hagan. Y por eso es que esto se llama un sistema de costos ABC, Activity Based Cost o costo basado en actividades. Entonces obtenemos los minutos en que contribuye pintura y los multiplicamos por el costo del minuto y así obtenemos la mano de obra directa de pintura, la sumamos a la de los demás centros de costo y totalizamos. El tercer elemento son los costos indirectos de fabricación. Se calculan para los centros de costo que intervienen en la fabricación del producto. Para este caso, para el centro de pintura, hemos calculado un presupuesto conformado por todo lo que son las depreciaciones, los arrendamientos, taxis, parqueaderos, comisiones, etcétera, que en promedio se gasta en ese centro de costo. Cogemos ese total y lo trasladamos a nuestra hoja de costos. Lo dividimos entre la capacidad de producción. Recuerden que esta es la total, debemos calcular la de ese centro de costo y obtenemos el costo del minuto. Y multiplicamos por el número de minutos que el listado de operaciones tenga asignado a ese centro de costos. Y eso nos da el costo indirecto de fabricación de pintura y lo sumamos con los de los demás centros y totalizamos. La suma de estos tres componentes, los materiales más la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, nos da el costo de fabricación. Ahora vamos a avanzar al cálculo del precio y para eso tenemos que calcular la mano de obra indirecta y los gastos. La mano de obra directa no forma parte del costo, pero sí del precio del archivador. Entonces, tenemos que hacer un presupuesto de nómina para cada uno de los centros de costos en los que está el personal que no interviene en la fabricación de este producto. Para este caso, en el centro de costo de administración hemos hecho un presupuesto de nómina con una serie de empleados sobre los cuales calculamos también la carga prestacional y ese total del presupuesto lo llevamos a la hoja de costos. Lo dividimos entre la capacidad de producción y en este caso de la mano de obra indirecta sí debemos dividir entre la capacidad total de producción y así obtenemos el costo del minuto y lo multiplicamos por la totalidad de los minutos que le presupuestamos a la fabricación de este producto que lo sacamos de la lista de operaciones. Así obtenemos, multiplicando los minutos por el costo del minuto, el total de mano de obra directa para el centro de administración. Lo sumamos con lo de los demás centros y totalizamos. Los gastos no forman parte del costo, pero hay que determinarlos para obtener el precio. Ellos se obtienen de un presupuesto que se hace para todos los centros de costo distintos a los de producción. En este caso, para el centro de costos de administración, hemos hecho un presupuesto involucrando todos los rubros posibles, como
papelería, aseo, arrendamientos, depreciaciones, comisiones, etcétera, etcétera, y totalizamos esos gastos y los llevamos a nuestra hoja de costos. Dividimos entre la capacidad total de producción de la compañía para obtener el costo del minuto y lo multiplicamos entre el tiempo total que le tenemos asignado a este producto que lo sacamos de nuestra lista de operaciones, que está totalizado, y multiplicamos esos minutos por el costo del minuto para obtener los gastos de administración. Lo sumamos con los gastos de los demás centros y obtenemos así nuestro total. Ya tenemos calculado todos los factores que inciden en el precio del producto. Entonces procedemos a hacer el cálculo. Al costo de fabricación le sumamos la mano de obra indirecta y los gastos y obtenemos este costo total. Entonces nos hemos figurado que queremos una rentabilidad del 30% sobre este costo total y lo que hacemos es dividir ese costo entre 1 menos el porcentaje de rentabilidad y eso nos da el precio de venta. Como ven, esta metodología nos permite asignar precios competitivos y rentables a cualquier bien o servicio o proyecto. Si ustedes no cuentan con una herramienta que les permita hacerlo, pues les recomendamos que revisen en nuestra página la herramienta TimeCost, que es con la que acabamos de hacer la asignación de precios a este archivador. Muchas gracias por su tiempo. Les habló Luis Fernando Galvis. Espero que salgan de esta conferencia sabiendo un poquito más de costos. Estaremos atentos a resolver cualquier inquietud.